Hola, ediadores. ¿Os acordáis de los papeles de Cerrito que me mandaron desde Panalisa? Os dije que quería hacer un mini álbum. Pues aquí lo tenemos hoy. Súper fácil de hacer, con una encuadernación bien sencilla. ¿Queréis ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hoy vamos a hacer un álbum con estos papeles que me mandaron desde Panalisa de Fox in the Forest, que ya sabéis que me enamoré de ellos en cuanto los vi y quería hacer un mini álbum con ellos. Entonces estos papeles son de 15 por 15 y tenemos 24 hojas con modelos iguales 2 a 2. Para hacer el mini álbum voy a empezar primero por las portadas y tengo aquí cortados ya 2 cartones. Yo uso siempre el contracolado de 2 milímetros, pero podéis usar cualquiera, el que queráis que sea rígido. Y tengo 2 de 15,5 por 15,5. Y para el lomo uno de 15,5 por 4,5. Que como os digo será nuestro lomo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser pues encuadernar esto. Yo quiero encuadernarlo con este color. Lo que pasa es que no tengo cartulina grande, solo tengo estas de tamaño folio. Así que vamos a ir apañándonos con ellas. Colocaremos primero esta aquí. Lo vamos a hacer con cualquier pegamento que no sea demasiado húmedo. Pegamos la tapa. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer va a ser pegar el lomo. El lomo irá aquí, pero no irá inmediatamente al lado, sino que dejaremos como unos 2 milímetros en medio. Si tenéis un kit de encuadernación de estos, son súper útiles porque nos sirven para saber a la vez cómo tiene que ir de arriba y cómo tiene que ir del lateral. Y ahora esta misma separación la dejaremos para poner el siguiente. Vamos a poner aquí la cola. Y ahora justo a continuación voy a pegar este otro. Como luego lo voy a cubrir con una hoja de estas, casi no se va a ver la separación. Por eso lo hago así, uno a continuación del otro. Bueno, como veo que esta cola, aunque sea un taqui, es un poco húmeda y todavía esto necesita secarse bien porque tiene alguna arruguita, pues lo voy a dejar secar y luego seguiré con esto. Pero podemos ir preparando las hojas interiores mientras tanto. Para las hojas interiores he cogido también cartulina de tamaño folio y las he cortado a una altura de 15 centímetros. De manera que me queden esto, que son 29,7 me parece que es. 29,6, que son casi 30. Porque lo ideal es que se quedaran 15 y 15, pero... Entonces, ahora lo que voy a hacer con estas hojas es doblarlas al medio. Y así me quedarán estos libretitos. Y estos son los libretitos que van a ir dentro de nuestro álbum. Ya veréis luego cómo. Entonces ahora voy a sacar esto y voy a seleccionar primero lo que quiero para las portadas y la contraportada. Para las portadas, por supuesto, quiero este papel de aquí, que creo que es el último, sí. Estos serán portada y contraportada. Ahora tengo que escoger para las partes de dentro de la portada y la contraportada, que yo creo que van a ser estos de aquí.
también son muy monos. Uno será para el lomo. A ver, uno que funcione bien con esto. Bueno, en realidad deberían de funcionar bien todos. Vale, entonces estas las separo. Y las otras van a ser para poner en las hojas por dentro. Voy a confirmar que me quedan por lo menos 9. Estas van a ir pegadas en estos libretitos, pero quiero dejar un margen. Entonces voy a medir, de alto tendrían que medir 15, eso es. Y de ancho miden 14,9. Así que voy a cortar estos papeles de 15,8, o sea, de 14,8 por 14,7. Entonces esto ahora los pegaremos así, aquí. Entonces de alto está bien, pero de ancho le tengo que quitar un poco. Ahora sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a pegar? Pues lo vamos a pegar de manera que luego cuando abramos el álbum nos queden las dos hojas enfrentadas con el mismo papel decorado. De manera que esto lo vamos a hacer así, en la parte interior del mismo libretito. Lo podemos pegar o bien con pegamento o bien con cola, o sea, con cinta de doble cara. Yo lo voy a pegar con pegamento, pero poco. De hecho, mira, creo que voy a usar este que se supone que es un taqui de barra. Este pegamento es morado, pero no os asustéis cuando habéis visto que me he salido con el morado, porque cuando se seca se queda transparente. Esto irá así y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo con otros papeles. Lo único que tenemos que tener cuidado, pues que por ejemplo si aquí ponemos este, en el siguiente libreto que pongamos va a ir este también, y así lo vamos a hacer con todos. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Así estos irán así. Y la siguiente, pues en estos dos. Y así voy a hacerlos todos. Bueno, pues ya tenemos aquí preparadas las hojas interiores. La última y la primera son iguales, porque así luego cuando abrimos ya veis que van a ir iguales 2 a 2. Esta y esta. Entonces estas de momento las apartamos y vamos a ver si seguimos con la encuadernación. Para la encuadernación, ahora lo que tenemos que hacer es pegar las solapas. Lo podemos recortar a mano en ángulo, siempre dejando aquí un par de milímetros, o utilizar una de estas escuadras para encuadernar, si la encuentro. Estas escuadras ya sabéis que se colocan así aquí, y luego venimos con el cúter. Y ahora a mí me gusta doblarlo así, marcar bien el doblez antes de pegarlo. Entonces esto, como luego encima le voy a poner las otras tapas pegadas con pegamento, esto de aquí ahora lo voy a pegar con cinta de doble cara.
Y aquí lo que hay que tener en cuenta es pegarlo bien y marcar esto, que es por donde luego va a doblar mi álbum. Ahora voy a pegar el otro lado largo, ponerlo todo a la orilla que podáis, ¿vale? Que yo antes lo he puesto un poco adentro, pero es mejor que lo pongáis a la orillita. Y ahora, antes de doblar estas del lado, lo que tenemos que hacer es marcar hacia adentro los laterales. Y esta, que es más larga, le voy a poner una aquí. Y otra aquí. Ahora ya tendremos la base de nuestra portada y contraportada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que esta es la que va a ir para el lomo. Vale, en el lomo vamos a poner aquí. Entonces vamos a volver a medir, porque aunque el cartón tiene 4,5, ahora se queda un poco más ancho, ¿ves? 5. Vamos a cortar una franja de 4,5 que es la que irá aquí. Y esta otra la vamos a pegar aquí, en el medio. Y como os dije antes, aquí tenemos que marcar bien estas líneas. Ahora pegaremos aquí las partes de dentro. Las podemos pegar así enteras, pero yo les voy a recortar un pelín de cada lado. Nada, un par de milímetros o 3 de cada lado, para que quede con un poco más de margen y un poco más adentro. Bueno, como veis, las he recortado un poquito. Y ahora las vamos a pegar aquí, con pegamento. Y ya tendremos nuestra parte de dentro hecha. Ahora nos queda la de fuera. En la de fuera, como os he dicho, vamos a colocar estos de aquí. Por supuesto, esto lo podríais sombrear antes de pegarlo, pero es que a mí me gusta así como está. Y como veis, así casi ni se nota el empalme de las dos. Y ahora me queda aquí en el medio esta. Vamos a esperar a que se seque bien y continuamos. Bueno, y ahora ya vamos a acabar nuestro álbum. Yo le voy a decorar muy poquito, porque es que me gusta tanto este papel que no lo quiero tapar, pero le voy a colocar estos troqueles, el del zorro y el de Bunny Love, que también los cogí de Panalisa, y vamos, yo creo que le van ideales, sobre todo el del zorro. Y de letras podría poner alguno de fotos, de lo que sea, pero es que el Bunny Love ya sabéis que es muy yo. Ya os digo que le podríais poner todo lo que se os ocurriera, pero yo lo voy a dejar así, que además luego va a entrar perfectamente donde lo queramos poner, porque lo malo de cuando les ponemos muchas cosas aquí delante es que luego abultan mucho y para guardarlo en una estantería nos cuesta. Y ahora nos queda lo que es la encuadernación, que seguro que os estáis preguntando cómo la voy a hacer. Bueno, ya veis que tengo por aquí la Crop-A-Dye, tengo por aquí unos eyelets. Entonces, he marcado aquí, como esto tiene 5 centímetros, he marcado a centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. Y lo voy a marcar también en la parte de abajo. Entonces ahora lo voy a perforar con el agujero normal y vamos a ver a qué distancia. Sí, yo creo que un poco más. Está puesto 1 centímetro, lo voy a poner a 1,5 centímetros. Y vamos a hacer los agujeros tanto abajo como arriba.
Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Ya tenemos hechos todos los agujeros y ahora le vamos a poner los eyelets. Yo voy a utilizar estos eyelets de color mint. Y ahora pues vamos a usar una goma. Yo tengo esta color mint que me va estupenda con los eyelets y que creo que también conjunta bastante bien pues con el resto del álbum. Entonces, ¿cómo va a ir? La sacamos aquí, la pasamos por dentro y aquí la volvemos a meter. Así sí. Y aquí la vamos a anudar, que quede más o menos bastante tensa para que esto sujete bien. Así que vamos a tirar un poco, tampoco en exceso, pero un poquito sí. Y la vamos a anudar bien. Y cortamos el sobrante. ¿Veis? Y esto vamos a hacer con los 4 agujeros. Y ahora vamos a colocar aquí nuestros libretos, pues como si esto fuera un Midori, de la goma que va desde arriba hacia abajo. Y ya está listo nuestro álbum. ¿Habéis visto qué encuadernación más sencilla de hacer? Y aquí tenemos para poner todo lo que queramos. En este caso he hecho 8 hojas, podréis poner las que queráis mientras sean pares. Si queréis también le podéis pegar algo aquí encima para disimular los nudos, pero yo creo que no quedan mal. E incluso de las gomitas estas de aquí arriba podríamos colgar alguna cosa si queréis para decorar un poco más. Eso ya a vuestro gusto. ¿Qué os parece? Ahora os lo enseño mejor. Y así ha quedado al final nuestro álbum. Al final le he puesto aquí un die cut de un zorrito, porque encima lo tenía en este color verde mint que le conjunta perfectamente. Y nada, ya solo nos queda rellenarlo con las fotos o la decoración que queramos. A mí me encanta. A ver si pronto imprimo fotos y las pongo. ¿Qué pondríais vosotros dentro? Nos vemos pronto, ideadores.